La Biblia es el libro antiguo y misterioso que se abre frente a nosotros como una puerta a otro mundo. Para algunos, es una guía sagrada, la voz de Dios en palabras. Para otros, es una reliquia histórica, un conjunto de relatos y mandamientos que dieron forma a la humanidad. Pero, ¿qué ocurre cuando ahondamos más allá de la superficie de sus páginas? ¿Qué encontramos cuando miramos más allá de las historias que nos enseñaron de niños? La Biblia no es solo un libro de esperanza y redención, es también un laberinto de relatos oscuros, con secretos y simbolismos que parecen extraídos de los sueños más inquietantes de la humanidad. Dicen que si uno lee con atención, ciertos pasajes se tornan cada vez más oscuros, más complejos y llenos de matices que las traducciones modernas suelen borrar. Aquí hay palabras y nombres que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, episodios que describen seres cuyas formas desafían la imaginación, y hechos tan extraños que nos dejan preguntándonos si podrían ser, de alguna manera, reales. Imagina que cada capítulo es una puerta, un acceso a un universo extraño y aterrador. En cada página parece resonar el eco de voces antiguas, como si al leerlas despertáramos fuerzas que han permanecido ocultas durante milenios. Hoy, nos vamos a adentrar en este antiguo mundo y a revelar esos misterios que laten bajo la superficie. Desde los detalles menos conocidos hasta aquellos que rozan lo prohibido, nos sumergiremos en relatos que te harán cuestionar lo que sabes, y en otros que te harán preguntarte si deberías haber cerrado este libro hace mucho tiempo. Esto no es un simple repaso, es una exploración en los recovecos más oscuros y enigmáticos de la Biblia, donde lo conocido y lo desconocido chocan, y lo sagrado se mezcla con lo inexplicable. ¿Estás listo para descubrir aquello que no te contaron en las clases de religión? Bienvenido al lado más oscuro de las Escrituras. 1. La Natividad de Jesús, lo que sabemos y lo que no. La historia de la Natividad de Jesús es, quizás, una de las más conocidas y celebradas en todo el mundo, una historia que resuena con calidez y luz en la época navideña. Sin embargo, lo que creemos saber y lo que realmente se menciona en las Escrituras son dos historias que se entrelazan en un enigma. Cuando ahondamos en los detalles de la Biblia, descubrimos que ese 24 de diciembre, la noche en la que Jesús habría nacido rodeado de pastores y animales, no aparece en ninguna parte. La fecha no es más que una convención que la Iglesia estableció siglos después, creando la festividad en un intento de asimilar tradiciones más antiguas y paganas de invierno. ¿Y qué hay de los famosos 3 Reyes Magos? La Biblia nunca menciona que fueran 3, ni que fueran reyes. Lo único que se dice es que llegaron sabios, hombres de Oriente, que vinieron siguiendo una estrella. Pero los detalles de estos viajeros también son un misterio. ¿Cuántos eran en realidad? ¿Por qué emprendieron ese viaje sin nombre, sin fecha exacta, sin motivo aparente más allá de una señal en el cielo? Algunos estudiosos sugieren que pudieron haber sido 2, 5 o incluso más. Y algo aún más sorprendente, nunca llegaron a tiempo para ver al niño recién nacido. Si observamos los relatos bíblicos, sus figuras aparecen alrededor de 2 años después del nacimiento de Jesús, cuando ya no era un bebé en el pesebre. Lo que nos lleva a pensar que otros detalles de esta historia, que hemos creído conocer, están ocultos a simple vista. La imagen que todos tenemos de la Natividad es tan solo una construcción, una fantasía cuidadosamente elaborada para darle a la humanidad una imagen de paz y esperanza. Pero, como en muchos relatos antiguos, entre las líneas de esta historia aún resuena un misterio sin resolver. 2. Los nombres sagrados de Dios. En las antiguas páginas del Antiguo Testamento, el nombre de Dios no es uno solo, ni se representa con una única palabra. De hecho, existen varios nombres para referirse a Él, cada uno con un significado profundo, y algunos rodeados de un enigma tan denso que ha desconcertado a los estudiosos por siglos. Uno de estos nombres,
Elohim, es especialmente desconcertante. En hebreo, Elohim puede significar tanto Dios como dioses. Es un nombre que vibra con ambigüedad, algo que, en un texto que se supone divinamente inspirado, parece intencionado. ¿Por qué referirse a Dios de manera plural? ¿Acaso apunta a una Trinidad, o sugiere la existencia de otros seres divinos con los cuales Dios coexiste? Este término, Elohim, aparece con frecuencia en contextos en los que Dios se presenta como una entidad única, pero en Éxodo 20, encontramos una frase que resulta desconcertante: no tendrás otros Elohims delante de mí. Este mandato, aparentemente claro, abre las puertas a un torbellino de interpretaciones. ¿A quién o a qué se refiere aquí el término otros Elohims? ¿Acaso existían otros seres o entidades de poder, que a pesar de ser menores, poseían algún tipo de divinidad? Para algunos, este plural implica la pluralidad dentro de Dios mismo, una Trinidad antes de la llegada de Jesús. Para otros, es una prueba de que el Antiguo Testamento habla de una época en la que Yahvé no estaba solo, sino en un contexto de otros seres sagrados. Las Escrituras mismas parecen repletas de pistas y advertencias, como si dejaran entrever que el Dios Supremo convivía en un mundo poblado de poderes que la humanidad no comprendía. El término Elohim es tan solo un vestigio, una palabra que conserva una verdad casi olvidada. 3. Los ángeles en la Biblia. Cuando pensamos en ángeles, nuestra mente evoca imágenes de seres radiantes y serenos, rodeados de una paz celestial y una belleza etérea. Pero los ángeles descritos en la Biblia son entidades muy diferentes, casi imposibles de imaginar. Estos no son los mensajeros suaves y dulces que solemos ver en pinturas, son seres de una presencia tan intensa que, en muchos casos, su sola aparición parece insuflar un terror profundo en quienes los ven. Quizás por eso, lo primero que suelen decir es: no temas, una advertencia más que una invitación, como si el miedo fuera inevitable al presenciar su verdadera forma. Existen jerarquías en el mundo angelical, los serafines, los querubines y otras entidades de una naturaleza que parece desafiar la lógica humana. Los serafines, por ejemplo, son descritos como criaturas de 6 alas, 2 de las cuales cubren su rostro y otras 2 sus pies, mientras las restantes les permiten volar. Rodeados de un fuego eterno, estos ángeles arden con un fervor incomprensible, como si fueran forjados en la intensidad misma de la gloria de Dios. Y entonces están los querubines, guardianes implacables, cuya forma es aún más perturbadora. Poseen múltiples rostros, algunos de ellos de animales, y 4 alas, sus cuerpos llenos de ojos que todo lo ven y que se mueven como si fueran relámpagos, cruzando el espacio en un parpadeo. Los relatos bíblicos nos muestran que estas criaturas no aparecen ante los humanos como un consuelo, sino como seres de autoridad incuestionable, casi amenazantes en su majestuosidad. En el libro de Ezequiel, los querubines aparecen transportando el trono de Dios, rodeados de ruedas llenas de ojos, símbolos de una visión y conocimiento absolutos. Los ángeles en la Biblia no son meros mensajeros, sino fuerzas aterradoras y misteriosas, con una forma que parece desafiar la naturaleza misma y el entendimiento humano. Son recordatorios de que en el mundo espiritual existen figuras que nuestra mente apenas puede comprender, seres cuya presencia misma habla de un poder y una grandeza insondables. 4. La figura de Lilith. En los relatos que muchos conocemos, la historia del Edén comienza con Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios. Pero hay una figura oscura, casi borrada de la narrativa oficial, cuyo nombre se susurra en antiguas tradiciones judías: Lilith. Esta figura, misteriosa y envuelta en sombras, es conocida en algunos textos antiguos como la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él, igual en naturaleza y fuerza. Sin embargo, Lilith es diferente. No es sumisa, no es complaciente, es independiente y libre, y se rehúsa a ser controlada.
Los relatos nos cuentan que Lilith se enfrentó a Adán, negándose a someterse. Prefería su libertad antes que la obediencia ciega, y por esta insurrección, fue expulsada del Edén. En su rebeldía, pronunció el nombre sagrado de Dios y partió, volviéndose una figura errante, una sombra en el desierto, donde, según algunas leyendas, tomó una forma aún más inquietante. A partir de ese momento, su historia se convierte en un enigma, un cruce entre mito y advertencia. Algunos textos antiguos la describen como una criatura demoníaca, una fuerza de la noche que aterra y desconcierta, portadora de una furia antigua y, para algunos, la primera feminista de la historia. Pero, ¿qué significa realmente esta transformación? Lilith, más que un demonio, es una figura incómoda, un símbolo de lo que sucede cuando alguien se atreve a desafiar el orden establecido. Su existencia sugiere un lado prohibido del Edén, un mundo en el que la sumisión no era la única opción. Al rehusarse a aceptar un destino impuesto, Lilith encarna una libertad oscura y temida, una independencia tan radical que, incluso siglos después, sigue evocando inquietud. 5. La ambigüedad de la Trinidad. El concepto de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno de los misterios más profundos del cristianismo, pero en las antiguas páginas del Antiguo Testamento, este término no existe como tal. Dios se presenta como una unidad suprema, una entidad indivisible, imponente y única. Sin embargo, a medida que el tiempo avanza, con el Nuevo Testamento surge una división en tres figuras: el Padre, el Hijo encarnado en Jesús y el Espíritu Santo, una presencia intangible y a la vez poderosa. Este cambio en la naturaleza de Dios ha desconcertado a los estudiosos por siglos, generando un sinfín de preguntas y teorías. Algunos creen que esta división de Dios fue un acto deliberado para acercarse a la humanidad de manera más íntima, casi como si Dios se hubiera fragmentado para tocar las vidas de las personas en sus distintas manifestaciones. Pero esto plantea una interrogante inquietante: si en el Antiguo Testamento Dios era una entidad única y en el Nuevo Testamento se desdobla en tres personas, ¿qué fue de Jesús antes de su encarnación? Existía como una presencia latente, una chispa dormida en la esencia de Dios mismo, esperando el momento de descender a la tierra. En el Antiguo Testamento, se habla de Elohim, un nombre plural que algunos interpretan como una insinuación temprana de la Trinidad, pero nada en estos textos indica que Jesús y el Espíritu Santo existieran como figuras separadas. Para otros, la Trinidad es una respuesta a la complejidad del ser divino, una prueba de que Dios es tan vasto que desafía incluso la idea de la unidad. Pero la verdad se mantiene oculta, como si la respuesta misma fuese un secreto que ni los profetas ni los apóstoles pudieron desentrañar completamente. La Trinidad sigue siendo, para muchos, una paradoja espiritual, un concepto que trasciende nuestra comprensión. Quizás es un recordatorio de que, en la búsqueda de lo divino, siempre habrá un velo que no podamos atravesar, una faceta de Dios que permanece en las sombras, inalcanzable y llena de misterio. 6. La profecía del rapto. La profecía del rapto es una de las visiones más aterradoras y enigmáticas del fin de los tiempos, una advertencia de un futuro oscuro que puede estar más cerca de lo que creemos. Según esta profecía, en un abrir y cerrar de ojos, aquellos considerados verdaderamente fieles serán llevados al cielo, arrancados de la tierra como si nunca hubieran existido. Lo que sigue es un periodo conocido como la tribulación, 7 años de un caos sin precedentes, una época en la que la humanidad enfrentará una serie de eventos que desafían la razón y golpean el corazón con temor. Durante esta tribulación, la tierra será testigo de catástrofes tan inmensas que harán temblar incluso a los más fuertes. Las plagas descenderán sobre ciudades y campos, las enfermedades arrasarán naciones enteras, y el suelo mismo parecerá desgarrarse bajo los pies de los sobrevivientes. El agua, elemento vital, se contaminará, y pestes desconocidas afligirán a quienes aún caminen sobre la tierra.
Aquellos que quedaron atrás verán cómo el mundo que conocen se desmorona, atrapados en un ciclo de calamidades que parece no tener fin. Algunos creen que el rapto marcará la llegada del Anticristo, un ser que se presentará como el salvador de una humanidad desesperada, pero que en realidad traerá consigo una oscuridad aún mayor. Se dice que aquellos que elijan seguirlo serán marcados con el símbolo de la bestia, asegurando su destino en el infierno. En cambio, los pocos que se nieguen, aquellos que opten por aferrarse a la esperanza en Dios, enfrentarán una persecución implacable, muchos incluso la muerte. La profecía del rapto no solo habla de un futuro apocalíptico, es un recordatorio sombrío de que la paz y la estabilidad que damos por sentadas podrían desmoronarse en un instante. A lo largo de los siglos, esta visión ha sido objeto de debate y reinterpretación, una advertencia de lo que puede ocurrir cuando las fuerzas del bien y del mal colisionan en su última y decisiva batalla. Tal vez es solo una historia, o tal vez es el susurro de lo que algún día, en un tiempo desconocido, podríamos vivir. 7. El Arca de la Alianza, un misterio oculto. El Arca de la Alianza. Una caja sagrada, construida con instrucciones divinas, y custodia de un poder tan vasto que desafía la comprensión humana. Su mera existencia es casi un susurro en las páginas de la Biblia, y sin embargo, su impacto es tan profundo que ni siquiera los más devotos se atreven a imaginar su poder. Esta caja, de un brillo dorado y tallada en detalles que nadie podría replicar, contenía los 10 mandamientos, escritos por el propio Dios. Pero, ¿es el contenido lo que le da su poder, o es la misma esencia divina que yace en sus profundidades? Cuentan los textos que aquellos desafortunados que se atrevieron a mirarla directamente o tocarla sufrieron una muerte inmediata, como si un fuego invisible y letal emanara de ella. Su presencia era tan sagrada y, a la vez, tan peligrosa, que siempre estuvo cubierta y oculta, incluso de los ojos de los sacerdotes. En los antiguos relatos se dice que cuando el pueblo de Israel la transportaba en sus viajes, el arca obraba milagros incomprensibles. El río Jordán se abrió en dos para dejar paso a los israelitas, y en el campo de batalla, los enemigos caían como si golpeados por una fuerza invisible. Sin embargo, el arca desapareció. Algunos textos indican que podría haber sido ocultada antes de que Jerusalén cayera, mientras que otras leyendas dicen que fue llevada en secreto a una iglesia en Etiopía, donde supuestamente es custodiada día y noche por monjes que dedican sus vidas a protegerla. Nadie más que el monje guardián puede verla, solo él conoce su secreto y, de acuerdo con el mito, una vez que asume su deber, nunca vuelve a abandonar su puesto. La pregunta persiste, ¿dónde está el arca? ¿Es real o se convirtió en un mito de la antigüedad? La historia del Arca de la Alianza es uno de los mayores enigmas de la Biblia, un misterio que parece destinado a quedar sin resolver, como si sus secretos fueran demasiado peligrosos para ser revelados. Y tal vez sea mejor así, porque quizás, en el fondo de esa caja dorada y sellada, no haya solo tablas de piedra, sino un poder que la humanidad nunca debió conocer. 8. Los Nefilim, gigantes en la tierra. En los antiguos textos de la Biblia y en los relatos prohibidos del libro de Enoc, se mencionan a los Nefilim, criaturas que parecían desafiar las leyes de la naturaleza, seres de tamaño y fuerza incomparables que deambulaban por la tierra en un tiempo remoto y olvidado. Estos gigantes nacieron de una unión prohibida entre los hijos de Dios, entidades que algunos creen que eran ángeles caídos, y las hijas de los hombres. Pero, ¿qué llevó a estos seres celestiales a desafiar los límites que separan lo divino de lo humano, creando así a una raza de titanes? Los Nefilim eran más que gigantes. Se decía que poseían una fuerza imposible de medir y un intelecto casi sobrehumano. Su existencia llenaba de terror a las poblaciones que vivían bajo su sombra. Pero, a pesar de su poder, desaparecieron, borrados de la historia como si hubieran sido un error que la creación misma intentó corregir. Algunos relatos sugieren que el gran diluvio,
el cataclismo que sumergió la Tierra, fue enviado precisamente para destruir a estos híbridos, borrando las huellas de esta mezcla prohibida que nunca debió haber existido. Sin embargo, las leyendas permanecen. La Biblia y otros textos sagrados hablan de los Nefilim como sombras del pasado, pero hay quienes creen que estos gigantes dejaron más que sus leyendas. En ciertas regiones del mundo, hay restos fósiles y estructuras colosales que parecen desafiar toda lógica humana, como si en verdad, en algún rincón perdido de la Tierra, hubieran quedado vestigios de su existencia. Los Nefilim representan más que gigantes de un pasado perdido, son una incógnita sobre los límites de la creación, un enigma que nos hace preguntarnos hasta dónde se extendía la mano de lo divino y que tan cerca ha estado siempre la humanidad de fuerzas que escapan a su comprensión. Tal vez, en el fondo, los Nefilim no sean solo un mito, sino un recordatorio de los peligros de desafiar las leyes del universo y una advertencia de que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. 9. El Leviatán, un monstruo marítimo. En las profundidades insondables del océano, donde la luz del sol jamás alcanza, yace el Leviatán, una de las criaturas más enigmáticas y temidas mencionadas en el Antiguo Testamento. Esta bestia colosal, una serpiente marina de proporciones inimaginables, es descrita como un ser de puro caos, una encarnación de la furia indomable de la naturaleza y, para algunos, una manifestación del mismo Satanás. Su mera mención evoca un terror profundo, como si estuviera destinado a recordarnos que existen fuerzas en el universo que no podemos controlar, entidades antiguas que habitan los límites entre la realidad y el abismo. El Leviatán no es solo un monstruo, es un símbolo de caos y destrucción, una entidad cuya presencia amenaza con desatar el fin de los tiempos. En algunas tradiciones, se cree que este ser ha estado encadenado bajo el océano desde el principio de los días, guardado por el propio Dios para evitar que su furia consumiera la creación. Pero en otros relatos, se dice que Leviatán volverá a emerger al final de los tiempos, liberado de su prisión, y que su aparición será una señal de que la última batalla entre el bien y el mal ha comenzado. A lo largo de la historia, el Leviatán ha inspirado historias de dragones, krakens y otras criaturas marinas que pueblan las leyendas de diversas culturas. Sin embargo, el Leviatán es algo mucho más oscuro y antiguo. En el libro de Job, se lo describe como una criatura imposible de vencer, una fuerza tan grande que ni el hierro ni la lanza pueden dañarlo. Su piel es como el metal, y su respiración, un fuego que quema las aguas. La descripción es tan detallada y aterradora que ha llevado a muchos a preguntarse si, quizás, el Leviatán no es simplemente un símbolo, sino un recordatorio de un poder olvidado que habita en las profundidades de la tierra. ¿Qué es realmente el Leviatán? ¿Un monstruo, un símbolo, o algo aún más insondable? Su presencia en las escrituras y en las leyendas del mundo entero es una advertencia de que hay misterios que ni la fe ni la razón pueden desentrañar por completo, fuerzas oscuras que, por el bien de la humanidad, quizás deban permanecer dormidas en las profundidades del océano eterno. 10. La Biblia y los demonios. En las páginas del Nuevo Testamento, Satanás es presentado no solo como un ser maligno, sino como el príncipe de este mundo, una figura cuyas sombras se extienden más allá del infierno, influenciando constantemente a la humanidad. A diferencia de los ángeles, cuya presencia es efímera y destinada a guiar, los demonios, y especialmente Satanás, parecen tener un poder persistente sobre la tierra, una influencia que penetra en los rincones más oscuros del corazón humano y en los actos más sombríos de la civilización. Esta figura, más que un enemigo lejano de Dios, es una fuerza activa, una presencia que acecha, espera y manipula. El libro de Daniel menciona a los vigilantes, seres divinos que observaban a la humanidad desde los cielos. Pero en el libro de Enoc, un texto antiguo y misterioso, la historia de los vigilantes da un giro oscuro. Se narra que estos seres, atraídos por las hijas de los hombres, descendieron a la tierra y rompieron su pacto de pureza.
se rebelaron contra el orden divino y, al hacerlo, cayeron de la gracia de Dios, convirtiéndose en entidades caídas, en demonios. Esta rebelión marcó el nacimiento de una casta de seres cuyo propósito se tornó en corromper y desviar a la humanidad, transmitiéndole conocimientos prohibidos y enseñando prácticas que jamás debieron ser reveladas. Esta historia es inquietante, pues sugiere que estos demonios no son simplemente malvados por naturaleza, sino que alguna vez fueron criaturas de luz, guardianes que sucumbieron a la tentación. Su caída fue una advertencia de lo que ocurre cuando seres poderosos desafían las leyes del universo. Y aunque fueron castigados, su presencia sigue viva en las sombras, como si su misión nunca hubiera sido completamente sofocada. La Biblia y el libro de Enoc nos muestran a estos demonios como entidades inteligentes y persistentes, con un conocimiento profundo de la humanidad, algo que los hace mucho más peligrosos. No son fuerzas que actúan sin sentido, son manipuladores sutiles, susurros en la oscuridad, agentes de caos y tentación. Estos seres nos dejan con una pregunta inquietante: si alguna vez cayeron de la gracia, que los detiene de tentar a otros, de continuar su misión de seducción y de alejarnos del bien. La influencia de los demonios en la tierra es, según estos textos, una amenaza siempre latente, un recordatorio de que en el conflicto entre el bien y el mal, el enemigo puede estar más cerca de lo que pensamos, en el mismo aliento que nos rodea. La Biblia, ese libro tan antiguo y venerado, es mucho más que una colección de enseñanzas y palabras sagradas. Es un compendio de misterios insondables, una mezcla de luz y oscuridad que no solo inspira fe, sino que también despierta preguntas profundas y, a veces, aterradoras. Más allá de sus pasajes conocidos, nos encontramos con relatos desconcertantes, fragmentos que nos invitan a mirar en la penumbra de la historia humana y a preguntarnos si comprendemos realmente lo que estos textos nos dicen. Tal vez estos relatos sean algo más que advertencias o simples parábolas. Quizás sean ecos de un pasado perdido, un tiempo en el que lo divino y lo desconocido estaban más cerca de lo que podemos imaginar. Estos textos parecen querer contarnos algo que escapa a nuestro entendimiento, algo que late en un rincón olvidado de nuestra conciencia colectiva, como si nos recordaran que nuestra realidad puede ser solo una capa superficial, un velo que oculta secretos de proporciones inimaginables. En cada misterio, en cada figura ambigua o relato oscuro, la Biblia nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que hay verdades que quizás nunca alcancemos a desentrañar por completo. Tal vez, en su núcleo, la Biblia no sea solo una guía de vida, sino un recordatorio de que existen realidades que la mente humana no puede captar del todo, y que nuestra historia, tal como la conocemos, podría ser solo una pequeña parte de un vasto y antiguo rompecabezas.